Conoce al asesino que solo mataba a otros asesinos, violadores y pedófilos. Mas se você é contra a pena de morte, por que você matou tanta gente? Porque não vale nenhum, entendeu? Se eu matei, não matei nenhum, coitado. ¿Cómo un asesino serial sindicado de haber acabado con la vida de 71 personas puede llegar a ser tan querido entre la multitud justamente por este acto? Para que lo entiendas, déjame te cuento la historia de Pedro Rodríguez Filo, conocido como Pedrinho Matador. Nacido en Minas Gerais, Brasil, el 17 de julio de 1954, Pedro Rodríguez Filo se crió en un entorno humilde, rodeado de la criminalidad que siempre y lamentablemente ha azotado al país carioca a lo largo de los años. Su padre era todo un maltratador que incluso golpeó a su madre mientras él aún estaba en el vientre, lo que probablemente influyó en la conducta de Pedro más adelante, porque a muy temprana edad lo demostraría. Cuando apenas tenía 14 años, vio cómo a su padre lo acusaban de ladrón y lo echaban de su empresa injustamente, ya que todos sabían que el verdadero culpable era un guardia de seguridad. Pedro se presentó a donde el jefe del lugar, quien había sido el que lo inculpó. Sacó una escopeta y le disparó al pecho. El hombre murió en el acto. Luego fue hasta donde se encontraba el verdadero culpable del robo y lo mató a cuchilladas. Desde ese punto se embarcó en una carrera criminal al escapar e incorporarse a una banda de delincuentes que robaba personas y traficaban droga, y empezó a dedicarse a asesinar a los otros integrantes de bandas rivales para eliminar a la competencia, y en represalias fueron a donde su novia y la mataron. Ese fue el detonante para que la destreza homicida que lo acompañaba desde muy joven fuera dirigida hacia todas aquellas personas pertenecientes al crimen organizado o no. Solo bastaba con que se tratara de narcotraficantes, violadores, ladrones y pedófilos para que fueran el blanco predilecto de Pedro. Al poco tiempo del asesinato de su novia, logró acabar con el responsable de su muerte, que era un peligroso narcotraficante, y con sus hombres, al irrumpir en una fiesta de bodas, y todo cuando ni siquiera había cumplido la mayoría de edad. Esta hazaña lo hizo convertirse en el nuevo jefe de aquella banda criminal y ganar un renombre entre los delincuentes por la forma en la que acababa violentamente con todos aquellos que consideraba sus enemigos y malas personas ante la sociedad, y sería conocido como Pedrinho Matador. Pero cuando digo que su código era matar cualquier tipo de criminal únicamente, no estoy exagerando. Durante aquellos sangrientos años, Pedro recibió la noticia de que su madre había sido asesinada por su propio padre, de 21 puñaladas. Es entonces que, con la excusa de visitarlo en la cárcel para perdonarlo frente a frente, llevó un cuchillo y a los pocos segundos de iniciada la visita, lo apuñaló salvajemente en 22 ocasiones. 21 de ellas para que sintiera lo que sintió su progenitora, y una más para recordarle que el que la hace, la paga, y con intereses. No obstante, aquel joven que se había convertido en el terror de los demás criminales fue finalmente capturado en 1973 y condenado a 128 años de prisión, pero en vez de detener su sed de sangre por los criminales, encontró el lugar perfecto para vengarse de ellos. Las cárceles de Brasil, y más en esa época, eran lugares verdaderamente hostiles en la que literalmente todos los días se convertía en una lucha por la supervivencia, pero lo que no sabían los demás reclusos es que en ese infierno tras las rejas, Pedrinho era el mismo Satanás. Durante varios años asesinó cruelmente a decenas y decenas de otros criminales condenados por delitos que ya te había contado: violación, narcotráfico y demás. Se había convertido en un verdadero placer para él matar tanto como pudiese. Si eras criminal con estas características y te llevaban a la cárcel en la que se encontraba este hombre, era casi como si te arrojaran a un estanque de cocodrilos. Y te preguntarás cómo es que una sola persona fue capaz de llevar a cabo tantos homicidios en aquel penal sin que lo hubieran detenido. No era precisamente solo por el miedo que le tenían. De hecho, lo intentaron, pero una de las anécdotas de estos intentos fallidos reza que le enviaron a 5 hombres con armas blancas a asesinarlo. 5 versus 1.
y 3 de ellos murieron, mientras los otros 2 sobrevivientes salieron corriendo por su vida y tuvieron que intervenir los policías para que no los matara. Así de peligroso era Pedrinho Matador. Se eu matava 10 antigamente, agora na rua já vou matar 20, 30, né? Sem problema nenhum. A pesar de todo, en Brasil la pena máxima que se le podía dictar a cualquier criminal era de 30 años, por lo que aquel hombre, que era una completa máquina de matar, salió libre en el 2007. Y no solo eso, sino que se convirtió al cristianismo y hoy vive una vida libre de la criminalidad junto a su nueva familia. Hoy en día la mayoría de brasileros lo ven como un verdadero héroe. Sin embargo, aún queda la duda si de entre sus víctimas se encontraba gente inocente que él consideraba criminales. La justicia tiene sus fallos, así que, siguiendo esa regla de 3, probablemente en algunos casos la sangre que le untaban las manos era de gente que no lo merecía. De hecho, llegó a matar a su compañero de habitación simplemente porque roncaba muy fuerte. Si te metías con él eras hombre muerto. A pesar de que en el fondo la mayoría de personas les encantaría que hubiera más personas como él, justicieros por naturaleza para erradicar la delincuencia, aquí se respetan las opiniones de todos y la tuya es bienvenida en la caja de comentarios. Así que si eres alguien que está pensando en incorporarse a la vida criminal, piénsalo antes de hacerlo, porque recuerda que no todo es psicosis. Cuídate. Si te gustó cómo hice el trabajo, apóyame en todas mis redes sociales. Habrá más contenido como este. Y recuerda que no todo es psicosis.